Hola, buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ángel Uriel López Vázquez y el día de hoy les voy a dar una breve explicación acerca de mi primer proyecto de ciencia de datos, el cual se titula Análisis de tendencias globales sobre ataques terroristas utilizando la Global Terrorism Database. Primeramente empezaremos por definir el objeto de estudio de esta investigación, para lo cual me basaré en la definición de terrorismo dada por el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia de la Lengua Española, el cual lo define como un delito que consiste en llevar a cabo delitos graves con la finalidad de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas u sociales de un Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Una vez dicho esto, este proyecto cuenta con tres objetivos principales. Número 1, realizar un análisis histórico en cuanto a tendencias relacionadas a ataques terroristas. Número 2, identificar patrones geográficos, temporales, operativos y de impacto de estos ataques. Número 3, desarrollar un modelo predictivo capaz de realizar estimaciones sobre las posibles consecuencias de un ataque. Al tratarse de un análisis histórico, el enfoque en cuanto a la temporalidad y la ubicación geográfica de los eventos fueron factores muy estudiados. Al analizar los patrones temporales se encontró una mayor concentración de ataques entre las décadas de 1980 a 1990 y a partir de la década de los 2000 en adelante. Asimismo, al examinar la ubicación geográfica de estos se encontró que las principales regiones afectadas son Medio Oriente y África del Norte, Asia del Sur, América del Sur, Europa Occidental y América Central y el Caribe. Al momento de realizar una comparativa entre estas dos variables se encontró que la gran mayoría de ataques ocurridos en América Latina se realizaron entre las décadas de 1980 y 1990, mientras que en Medio Oriente y África del Norte, así como en Asia del Sur, la mayoría de estos ataques ocurrieron a partir del año 2000, teniendo picos importantes a partir del año 2010. Posteriormente se analizaron los principales responsables de la mayoría de ataques registrados, encontrándose que la inmensa mayoría no tenían perpetradores identificados. Tras filtrar los ataques que no se encontró ningún perpetrador, se descubrió que los principales responsables coincidían con las principales regiones afectadas, siendo algunos ejemplos los FARC en América del Sur, el ISIS y los talibanes en Medio Oriente y Asia del Sur, y el Ejército Republicano Irlandés en Europa Occidental. Además, estos grupos tenían relación con el contexto histórico de sus regiones en cuestión, siendo actores importantes durante momentos de inestabilidad política y social en estas mismas. Al analizar las tendencias en ataques suicidas se puede observar que este tipo de ataques aumentan significativamente a partir del año 2000, coincidiendo con el incremento de ataques en Medio Oriente y Asia del Sur, y con acontecimientos como el ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Otra de las principales variables objetivos de este análisis fueron el número de muertos y heridos y la relación que estos tenían con otras características de los ataques. Se encontró que la mayoría de muertos y heridos registrados ocurrieron en ataques de tipo explosión, bombardeo y asalto armado, mientras que también se encontró que en los ataques en los que se tenía un perpetrador identificado tendían a tener un número significativamente mayor de muertos y heridos a comparación de aquellos con un perpetrador desconocido. También se encontró que el ataque del 9/11 en Estados Unidos es por lejos el más letal de la historia. Aunado a esto, se encontró que el país en el que se lleva a cabo el ataque no siempre coincide con la nacionalidad del objetivo de este mismo, ya que, por ejemplo, un ataque podría ser realizado en un país como Irak, pero estar destinado a una base militar estadounidense, lo que también refleja la dimensión política y el contexto en el que estos ataques se llevan a cabo. Para el modelo predictivo de Machine Learning se optó por desarrollar uno que, en base a diferentes características clave identificadas durante este análisis, pudiese dar una estimación aproximada del número de muertos resultantes de un ataque, por lo cual se adoptó un modelo de Random Forest Regressor. Fue seleccionado debido a su versatilidad y capacidad para manejar tanto variables numéricas como categóricas, además de su robustez frente al sobreajuste. Como ejemplo, se realizó una predicción para un ataque ocurrido en el año 2001 en Estados Unidos con características como un ataque suicida, explosión y un perpetrador desconocido. El modelo predice un muerto para este caso específico, lo cual es una estimación válida, aunque con algunas limitaciones en la precisión debido a la complejidad de los datos y la falta de ciertas variables clave. Finalmente, se desarrolló un dashboard interactivo por medio de la librería de Dash en Python, el cual muestra diferentes características relevantes de todos los ataques utilizados del dataset, por medio de gráficas y mapas dinámicos e interactivos, permitiendo un gran nivel de accesibilidad, facilitando la comprensión y el acceso a esta información para el público en general. Este análisis destaca cómo los ataques terroristas están profundamente ligados al contexto político, social y económico de cada región, revelando patrones históricos y relaciones significativas. El modelo predictivo desarrollado, aunque perfectible, representa un gran avance hacia herramientas que podrían apoyar en la prevención y respuesta ante estos eventos.
La importancia de estos análisis radica en su capacidad para transformar datos en conocimiento útil para gobiernos, organizaciones y comunidades. Más allá de las cifras, nos recuerda el impacto humano detrás de cada ataque, subrayando la necesidad de promover la paz y el desarrollo sostenible. La ciencia de datos demuestra ser una herramienta clave para entender y abordar problemas globales complejos, fomentando soluciones basadas en información y colaboración.